Hola, buenos días. Vamos a empezar la sesión, aunque nos falta una de las moderadoras, que me imagino que llegará en breve. Vamos a empezar ya esta sesión, esta mesa conjunta entre la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica respecto a avances en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1. Vamos a tener tres ponentes excelentes en tres campos distintos de manejo. El primero de ellos es el doctor Pau Herrero Viñas. Pau es doctor en Ingeniería. Ha desarrollado toda su vida profesional trabajando como supervisor de mantenimiento, desarrollo de todos los procesos de inteligencia artificial y machine learning apoyados o dirigidos a pacientes diabéticos, y trabaja en este sentido en Roche, en Diabetes Care. Vamos a presentar su ponencia, que es ¿qué podemos esperar en el futuro de los sistemas de ayuda a la decisión? Pau, muchas gracias. Tienes 15 minutos. Empiezo a contar en este momento. Primero de todo, agradecer la organización por la invitación. Esos son mis conflictos de interés. Pues hoy voy a hablar sobre qué podemos esperar en el futuro de los sistemas de ayuda a la decisión. Vamos a definir exactamente qué quiere decir esto. He organizado la presentación en tres bloques. Primero, una introducción donde voy a definir de qué estamos hablando y qué tipos de sistema a la ayuda a la decisión tenemos. Y luego me voy a centrar, porque tenemos 15-18 minutos, a un tipo particular que son los sistemas de ayuda al autocontrol de la glucemia. Primero vamos a ver los sistemas existentes que encontramos en el mercado y luego los sistemas en desarrollo que básicamente están basados en inteligencia artificial. Si empezamos con el primer bloque, primero para introducir un poco el problema, todos sabemos que la diabetes es un problema que va al alza, que los sistemas de salud están sobrecargados y que además tenemos cada vez un volumen de datos más alto que tanto los médicos como los pacientes deben gestionar, y esto es un problema. Luego, una potencial solución a aliviar esta carga son los sistemas de ayuda a la decisión, que es de lo que vamos a hablar hoy. Luego, para definir un poco, porque es un término bastante general, qué entendemos por sistema de ayuda a la decisión en el campo médico y en particular en la diabetes, pues son programas informáticos que proporcionan información al paciente, cuidador o profesional sanitario con el objetivo de mejorar la calidad a la atención y los resultados terapéuticos. Luego, lo que comentaba, tenemos dos grupos de sistemas a la ayuda a la decisión, unos que van enfocados al médico, a dar soporte al médico, por ejemplo, en temas de diagnóstico, como diagnosticar la diabetes, por ejemplo, tipo 2, la retinopatía, también soporte a la predicción de complicaciones de la diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, y también a realizar tratamientos más personalizados, tanto, por ejemplo, en el ajuste de la insulina, de la terapia de insulina o la medicación oral. Y luego, el otro tipo, es el que voy a centrarme hoy, es los sistemas que dan soporte al autocontrol, al paciente para el autocontrol de la glucemia. Que aquí encontramos calculadores de bolo, bolígrafos conectados, los sistemas de CGM, y luego también se puede dar soporte al estilo de vida. Tenemos, por ejemplo, monitores de actividad física, estos smartwatch que todos llevamos, o apps para gestionar, por ejemplo, la dieta, para llevar un mejor estilo de vida. Luego no podemos hacer esta presentación sin hablar de la monitorización continua de glucosa. Todos sabemos que ha sido una revolución para el tratamiento de la diabetes. Hay numerosos beneficios. Aparte de que nos da una visión integral de la dinámica de la glucosa, pues sabemos que mejora el control glucémico, mejora la calidad de vida, pero también tenemos
cosas que se pueden mejorar de estos sistemas. Por ejemplo, aún son sistemas bastante invasivos, son mínimamente invasivos, o sea, no es ideal. Temas de usabilidad, entre la inserción, a las alarmas, el coste es aún elevado y el control glucémico que se obtiene aún no es óptimo. Entonces, sabemos que mejora en muchos pacientes, pero algunos no consiguen el objetivo glucémico deseado. Además, han permitido pues, el desarrollo de sistemas de infusión continua de glucosa y, de lo que nos ocupa hoy, los sistemas de ayuda a la decisión más avanzados. Luego, hablar un poco... ¿Se me oye bien? Yo oigo un poco de eco. ¿Sí? Luego, hablar un poco de la infusión automática de insulina. No podemos obviar que actualmente es el estado del arte para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y cada vez hay más evidencia de su efectividad en la tipo 2 y en la diabetes gestacional. Numerosos beneficios en el control glucémico y en la calidad de vida de los pacientes, pero también hay muchas mejoras que se pueden hacer, como temas de usabilidad, confianza en el sistema. Mucha gente aún no confía en eso, que alguien te controle la glucosa es aún un tema delicado. El tema del anunciamiento de la comida, son sistemas híbridos que requieren intervención del usuario. El manejo del ejercicio no es óptimo. Coste, educación tanto a médicos como pacientes, aún significa educación para ambos. Y el control glucémico, aunque mejora sustancialmente, no es óptimo. Luego, una alternativa atractiva a estos sistemas para la gente que no quiere llevar tantos dispositivos, no confía en el sistema o no se lo puede permitir, son los sistemas de soporte al autocontrol de la glucemia. Luego, rápidamente, por cuestiones de tiempo, voy a hacer un resumen breve, no es exhaustivo, pero de los sistemas existentes, pues lo primero, lo que conocemos todos, son los calculadores de bolo, que encontramos en glucómetros, bombas y numerosas apps. Hay evidencia de su efectividad clínica en el control glucémico. Tenemos este estudio, por ejemplo, que se vio una mejora del 0,5% de la glicada, sin un incremento significativo de la hipoglicemia severa, y también se ve una mejora en la satisfacción del tratamiento. Pero también hay cosas a mejorar y, en mi opinión, lo que se puede mejorar más es la usabilidad. O sea, para que funcionen estos sistemas requieren un esfuerzo significativo de contaje de carbohidratos y también de configuración. Tienes que constantemente ir cambiando los parámetros para que funcionen de forma adecuada. Luego, si pasamos a los sistemas de monitoración continua de glucosa, pues vienen con numerosos sistemas de soporte a la decisión, temas de alarmas y alertas, de distintos tipos, también de tendencia, y quizá las más recientes son las predictivas. Por ejemplo, el sistema de Dexcom tiene una predicción a 20 minutos de hipoglucemia muy baja, y el de Medtronic Cardian Connect a 60 minutos también de glucosa alta o baja que se pueden configurar. Y también el sistema de Dexcom, el G7, ahora ha incorporado pues, la alarma de hiperglicemia retardada por el tema de fatiga a las alarmas. Claro, tenemos todas esas alarmas, por lo tanto es importante poder configurarlas y que no afecten demasiado la calidad de vida. Luego también tenemos los bolígrafos y capuchones conectados, el sistema Novopen 6 y Novopen Eco Plus, que incorporan numerosas funcionalidades, por ejemplo, el tiempo y dosis de la última inyección para saber si te has inyectado o no y cuánto, conectividad con distintas apps, también el sistema de Bigfoot de Unity de Abbott, con conectividad al sensor continuo, calculador de bolos, recordatorio de insulina lenta, de la insulina basal, y también una alerta de hipoglicemia. Y recientemente Medtronic anunció el sistema Smart MDI, que también hace conexión con el CGM, calculador de bolos, tiene una detección de comida sin bolo, o sea, si detecta una comida y ve que no te has inyectado, te recuerda que te puedes haber olvidado de inyectar. Y también hace sugerencias de bolos correctores, que es un tema muy interesante. También hay evidencia de que funcionan, o sea, hay numerosos estudios, no voy a entrar
en detalles por cuestiones de tiempo. En este estudio con el Novopen pues, se vio pues, una mejora en tiempo en rango y también una reducción en la hipoglicemia, a la vez que también se vio una disminución de la omisión de bolos. O sea, te olvidas menos veces de no inyectarte. Luego también, similarmente con el sistema de Abbott, del Bigfoot Unity, un estudio similar también se vio mejoras en el control glucémico y reducción en hipoglucemia. O sea, hay evidencia que funciona. Cosas que se pueden mejorar. Este artículo de Lingen y colegas que pues, opinan que no hay suficiente diseminación de estos sistemas. O sea, la evidencia es que funcionan, pero seguramente sabéis que no hay una adopción muy grande de estos sistemas. Por lo tanto, falta hacer más formación y diseminación de estos sistemas para su adopción. Y luego quizá la configuración, es una cosa más que tienes que configurar, conectar con el móvil. Esto puede ser, a veces he oído que es un poco engorroso. Luego, en cuanto a las apps, seguramente sabéis, hay un montón de apps disponibles en el mercado, algunas no muy reguladas, se tiene que decir. Estas precisamente son las más reguladas y que incorporan numerosas funcionalidades: diario electrónico, visualización de datos, reportes y estadísticas, calculador de bolos, conectividad con múltiples dispositivos, glucómetros CGM, bolígrafos, monitor de actividad física. Te ayudan a estimar los carbohidratos y la composición de la comida con bases de datos de ingredientes, reconocimiento de imagen, tiene sus limitaciones esto. Material educativo, recordadores de medicación, mensajería con el profesional médico y también la gamificación para hacerlos más atractivos para el usuario. Cosas a mejorar, lo que comentaba, muchas de estas apps, no digo que sean estas, pero tienen carencias importantes de interoperabilidad con dispositivos, estandarización, evidencia clínica, temas de seguridad de datos que no cumplen con los estándares y también hay una carencia de material educativo. Evidencia clínica también hay de su efectividad. Por ejemplo, en este estudio con la app de MySugar se vio una reducción en la glucosa media del 10% y un incremento en las medidas en rango del 8%. En este otro estudio, también con la app de MySugar, se vio en este caso una reducción de la angustia por la diabetes. O sea, no es solo el tema de mejorar la glucemia, sino también pues, la calidad de vida del usuario. Y finalmente está la app de OneTouch Reveal, un estudio enorme con casi 18.000 sujetos, pues también se vio una mejora significativa en el tiempo en rango del 8% en tipo 1 y del 11% en tipo 2, que es bastante espectacular. Luego ya he comentado algunos de estos desafíos para la adopción de estos sistemas. Es el tema de interoperabilidad, que los sistemas se puedan comunicar fácilmente entre ellos y se integren también con las historias clínicas electrónicas. Son bastante aislados estas apps. Eso es un tema que se tiene que trabajar para su adopción. Temas de usabilidad, bueno, hay mucho trabajo para que sean fáciles de utilizar y aceptación por parte de los pacientes y profesionales. Está relacionado con el tema de usabilidad. Regulación, muchas de esas apps no están reguladas. Eso es un tema, eso es un paper que comenta esto, creo que está referenciado más tarde. Evidencia clínica limitada, seguridad y privacidad y el reembolso también es importante para que se puedan adoptar. Y bueno, como ejemplo de lo que comentaba del tema de la adopción limitada, pues se hizo en este estudio que se hizo una encuesta a 390 sujetos con diabetes y se vio que un 80% no había utilizado nunca un calculador de bolo. Y de los que lo habían hecho, el 8% lo dejó de hacer porque lo consideraba muy complejo y muy costoso, que consumía mucho tiempo. Por lo tanto, creo que es muy importante en estos sistemas siempre balancear el esfuerzo-beneficio. O sea, funcionan si los utilizas, pero si el esfuerzo es demasiado y no te compensa, pues la gente no los va a utilizar. Es un tema que siempre tenemos que tener presente. Luego, si pasamos de sistemas en desarrollo, como he comentado anteriormente, la mayoría están basados en inteligencia artificial y en particular la técnica de aprendizaje automático o machine learning. Seguramente todos
estáis ahora familiarizados porque se habla todo el día en todos lados del tema. ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos aprendizaje automático, pues es una rama de la inteligencia artificial que se centra en aprender patrones a partir de datos. O sea, tenemos datos e intentamos encontrar un patrón sin la necesidad de ser programados. O sea, son automáticos. Tú pones datos de entrada, datos de salida, que es lo que vemos aquí. Sí, en este caso tenemos datos de CGM y de las pendientes. Y también pues, miramos si tenemos una hipoglucemia a 30 minutos. O sea, le pasamos estas entradas, valores de glucosa pendiente, y le dimos qué salida tienes, en este caso, si hay una hipoglucemia a 30 minutos, y le dejamos que el sistema aprenda a encontrar esta correlación entre estas entradas y estas salidas. Luego ya tenemos un sistema que luego, con una nueva entrada, pues nos va a dar una salida a la salida deseada, aunque no esté en los datos que hemos utilizado de entreno. Y esto difiere de los sistemas más tradicionales basados en reglas, donde un experto tiene que programar manualmente pues, un conjunto de reglas de cuánto tiene que decir si hay una hipoglucemia o no. Pues beneficios numerosos. Esto permite utilizar este volumen de datos tan grande que he comentado anteriormente y nos permite hacer algoritmos mucho más personalizados. Y también nos permite resolver problemas que hasta ahora estaban fuera del alcance de los métodos tradicionales. Tenemos todos estos datos y muchas veces encontrar las correlaciones que ni las sabemos, por lo tanto, esos algoritmos permiten aprender esto de forma automática y en general proporcionar un mayor rendimiento. Retos, cantidad de retos. Garantizar la seguridad, son sistemas que son lo que llamamos de caja negra, que no sabemos muy bien qué pasa ahí adentro. Se entrenan automáticamente, por lo tanto, garantizar que lo que me está dando es correcto, pues a veces es un reto. Relacionado con esto está el tema de explicabilidad, cómo sabemos cómo explicamos esta solución, por qué me está dando esta solución a partir de esas entradas. La interpretabilidad del modelo, también lo mismo, modelos de caja negra. Generalización de los modelos, o sea, esto me funciona con estos datos que he entrenado. ¿Cómo puedo garantizar que con otro grupo de pacientes me va a funcionar? También es un tema a trabajar. El acceso a los datos es un tema que siempre los data scientists tenemos problemas para acceder a datos buenos de calidad para poder entrenar estos modelos. Esto es un tema importante. Privacidad de los datos, que está relacionado con el acceso. Tener acceso muchas veces no podemos acceder por temas de privacidad. ¿Sí? Un minuto. No, bueno. Bueno. Temas de ética, evidencia científica y regulación. Todo eso son temas. Luego, ¿qué aplicaciones tenemos con estos sistemas más avanzados de soporte de la decisión? Calculadores de bolos más avanzados, ajustes de terapia, algoritmos de infusión continua, detección de ingesta, ejercicio y fallos automáticos, detección de patrones de glucosa, detección de composición de comida. Todo eso son cosas que podemos hacer con esos sistemas más avanzados basados en inteligencia artificial. Luego, muy rápidamente, porque ya hemos oído que el tiempo se acaba, pues tenemos sistemas en desarrollo, esto en el ámbito académico, de calculadores de bolo avanzados, que lo que hacen es adaptarse automáticamente los parámetros del calculador en base al desempeño glucémico que hemos medido con el sensor continuo de glucosa. Aquí vemos 4 ejemplos y tengo que decir que yo he estado involucrado en 2 de estos sistemas anteriormente, cuando estaba en el mundo académico, y la evidencia clínica no es flagrante. O sea, en algunos casos se ha visto mejoras comparando con utilización de CGM y un calculador estándar, pero no es muy significativa la evidencia. Y lo que sí que se ha visto en algunos casos es que los pacientes o los usuarios que mejoran son los que siguen la recomendación. O sea, aquí tenemos un problema de fiarse en el sistema. Los que se fían del sistema son los que mejoran. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho este tema, que la gente se fíe de estas recomendaciones. Y finalmente, hablar del tema de predicción de glucosa, el sistema propuesto recientemente por Roche, la Kucheka Smart Guide Predict, que hace predicciones a más largo plazo
basadas en inteligencia artificial. Tenemos un sistema de predicción a 2 horas, sistema de notificación de hipoglicemia a 30 minutos, sistema de hipoglicemia nocturna a 7 horas, que te dice el riesgo de ir en hipoglucemia durante la noche y luego puedes tomar las acciones pertinentes. Y también hay una funcionalidad de patrones de glucosa. Eso se ha validado con un montón de datos que corresponden a 70.000 días de datos con múltiples tipos de pacientes, terapias, ensayos clínicos y del mundo real. Y bueno, aquí vemos la validación de los algoritmos, que no voy a entrar en detalle, pero son bastante satisfactorios. Y muy rápidamente mencionar que están habiendo muchas iniciativas, tanto por parte de la FDA, de la EUDF, para proponer maneras, planes de acción y hojas de ruta para poder incorporar la inteligencia artificial en esos sistemas de soporte a la decisión, y también por parte de la comunidad científica de mirar de proponer un consenso de cómo aplicar y cómo garantizar que estos sistemas se desarrollan de forma adecuada. Y finalmente, si miramos un poco al futuro, esto más es una opinión personal, que podemos esperar, pues sensores continuos multianalito, que no solo miden glucosa, pero sino acetonas, lactato, insulina, que integran múltiples fuentes de datos, actividad física, estado emocional, ciclo hormonal, sueño, localización geográfica, meteorología. O sea, todo esto lo podemos pasar a esos algoritmos de inteligencia artificial para que aprendan patrones que a veces no son evidentes. Y también hay una evolución constante de los algoritmos de inteligencia artificial que puede hacer que estas aplicaciones sean mucho más sofisticadas. Y luego, lo que he comentado, muy importante, el tema de la usabilidad, interfaces más amigables, smartwatch, chatbot tipo el ChatGPT que todos conocemos, pues que puedas interaccionar por voz y hacerle preguntas de por qué he tenido una hipo o cosas similares. Y, por ejemplo, realidad aumentada. También he oído a gente que propone sistemas de realidad aumentada para interaccionar. ¿Y qué podemos esperar? Pues mejores predicciones, menos fatiga a las alarmas, mejores recomendaciones y una mayor usabilidad y aceptación de los sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau, por tu excelente charla. A mí me ha preocupado lo de la caja negra, que luego te preguntaré por ella. Al final de las presentaciones tendremos 10 minutos y haremos las preguntas en conjunto para todos los ponentes. Pasamos ahora a María José. Buenas, pues todo habéis visto, he llegado tarde, lo siento, no me queda más que pedir disculpas y darle las gracias al doctor Bernabeu por haber echado para adelante esto. Vamos a tener ahora y disfrutar al doctor Antonio Amor, que nos va a hablar de qué hay de nuevo en el trasplante de páncreas, especialista en endocrinología en la unidad de diabetes del Hospital Clínic de Barcelona, profesor asociado de la Universidad de Barcelona y referente en el grupo multidisciplinar de trasplante de páncreas en este hospital. Así que, Antonio, gracias. Bueno, muchas gracias primero al Comité Científico por la invitación. A mí me alegra que hablemos de trasplante de páncreas, porque igual algunos de ustedes no conocen mucho este trasplante y espero que después de la charla pues, salgan con conocimiento mayor. Esto es muy conflicto de intereses, ninguno relevante para la charla, y esto es como he organizado la misma, empezando por el estado actual del trasplante de páncreas. Estos son los diferentes hitos que ha habido a lo largo de la historia del trasplante de páncreas. Evidentemente no los comentaré por falta de tiempo, pero sí me gustaría enfatizar dos fechas: 1966, Universidad de Minnesota, primer trasplante de páncreas en el mundo, y otra fecha que se han olvidado los investigadores de poner, que es en el año 83, el primer trasplante de España que se hizo en el Hospital Clínic por el doctor Fernández Cruz. Esta diapositiva me gusta mucho, sobre todo para los que no estáis familiarizados con este procedimiento, porque el trasplante de páncreas se pone en la fosa ilíaca derecha y, como veis a la izquierda, siempre se acompaña del riñón, porque en el 90 y pico % de los casos, o el 100%, es un trasplante doble de páncreas y riñón, que habitualmente se hace de forma simultánea. En una proporción menor de casos, primero se pone el riñón, sobre todo donante vivo, y después se pone el páncreas, y puesto así en gris muy clarito para que casi no se vea, porque prácticamente el trasplante de órgano de páncreas aislado sin riñón es prácticamente anecdótico, ya que, como nos ha comentado el anterior ponente, los sistemas de ayuda a decisión prácticamente han hecho que este trasplante quede relegado a la nada. Con respecto a
cómo es la evolución de los trasplantes de páncreas en España. Podemos ver a lo largo de los años, estos son datos de la Organización Nacional de Trasplantes, podéis ver que aproximadamente se hace unos 100 al año, es el quinto trasplante en frecuencia en nuestro país. Y esta gráfica me gusta mucho porque representa un poco los diferentes avances que ha habido en el trasplante de páncreas, tanto avances técnicos como avances de inmunosupresión, con los anticalcineurínicos como fármaco que cambió un poquito el paradigma de estos pacientes, y cómo el rechazo ha ido bajando de forma que la supervivencia del injerto ha ido incrementándose de forma notable. De forma que en los últimos años, esto es un trabajo recientemente publicado de 8 de los 12 centros que hacen trasplantes en España, 300 pacientes incluidos, donde se ve que la supervivencia del paciente a 5 años es casi del 95% y la supervivencia del injerto a 5 años es superior al 80%. Creo yo que son resultados que podemos catalogar de excelentes. Yendo ya a los grandes estudios que ha habido en el campo del trasplante de páncreas, si me preguntáis cuál de los últimos años ha sido el estudio que ha cambiado el paradigma, estudio aleatorizado, sin sesgos en este campo, pues la realidad es esta, ¿no? Que no hay ningún estudio, sobre todo reciente, que haya demostrado una mejoría ostensible, y de forma esto se plasma muy bien en este consenso internacional, el primer consenso mundial de trasplante de páncreas, publicado en el 2021, en donde los investigadores hacían una serie de recomendaciones, tanto técnicas y no técnicas, y podéis fijaros que recomendaciones grado 1, que están puestas aquí, pues prácticamente no hay, y la mayoría de recomendaciones que están puestas en esta columnita de aquí son recomendaciones, más de la mitad de ellas, que no se pueden graduar porque directamente no hay evidencia al respecto. Yendo ya al meollo de la cuestión, novedades en trasplante de páncreas, las he dividido en pretrasplante y post-trasplante. Del acto quirúrgico en sí no me meteré porque no soy cirujano y directamente no entiendo cómo lo hacen, y me centraré en pretrasplante, sobre todo que ha habido un cambio quizá en el perfil del donante. Hasta ahora el páncreas era un órgano, y así lo es hoy en día, que sufre mucho con la isquemia reperfusión, con lo cual el donante clásico era el paciente en muerte encefálica, ¿no? Y uno se puede preguntar si no se pueden utilizar donantes en asistolia, ¿no? Y de hecho, no estoy hablando de asistolia no controlada, es decir, pacientes que tienen una parada en la calle, se hace una RCP y no es fructífera, el paciente llega en fallecimiento al hospital, sino asistolia controlada, que significa aquellos pacientes en los que, por su condición médica irreversible, el equipo médico, junto con la familia, decide retirar el soporte activo, ¿no? Con lo cual este paciente fallecerá, evidentemente por asistolia. Y tiene a colación también este hecho, ya sabéis que desde hace unos añitos hay la ley de eutanasia en nuestro país, con lo cual estos pacientes que mueren, que fallecen de forma por este procedimiento médico también pueden ser potenciales donantes de páncreas. Pues bien, hablaba que era un nuevo donante porque es verdad que en nuestro país se ha implementado hace muy poco este tipo de donante, pero en otros contextos como Estados Unidos o el Reino Unido este donante ya se utilizaba desde el 2005, y podéis ver que en general no hay muchas diferencias en la supervivencia del injerto entre donantes en muerte encefálica y donantes en asistolia controlada, ¿no? Uno se puede preguntar qué es lo que influencia en los tiempos en este donante en asistolia, si es el tiempo que el paciente tarda entre que nosotros quitamos el soporte vital hasta que fallece, o es el tiempo hasta que fallece y nosotros canalizamos al paciente, ponemos soluciones frías, o es el tiempo que pasa hasta que hacemos la pancreatectomía. ¿Cuál es lo que influencia más? Y de hecho nos importa bien poco lo que tarda en morir el paciente, es decir, da igual que sean 10 minutos que una hora, eso no tiene repercusión para la funcionalidad del páncreas. Lo que sí tiene mucha repercusión es el tiempo entre que está en asistolia y empezamos a hacer la canalización y la perfusión en frío, de forma que si tardamos más de 13 minutos, este páncreas va a sufrir bastante, con lo cual está en nuestras manos ser lo más rápidos posibles en este tiempo. Yendo ya a cambios en el perfil del receptor, clásicamente el receptor de un trasplante de páncreas ha sido el paciente con diabetes tipo 1 y es el que se hace mayoritariamente. De hecho, si comparamos el mejor tratamiento que tenemos hoy en día, que son los sistemas de páncreas artificial libre avanzado, en este estudio que todos conocemos, hecho por el grupo de trabajo de tecnologías de nuestra sociedad, podemos ver que a 3 meses, con cualquiera de estos dos sistemas de páncreas artificial, los resultados son notables y conseguimos unas mejorías de la hemoglobina que pasan de 7,3 a 6,7. Todos estamos muy contentos, es un sistema que funciona y funciona muy bien, pero nada que ver con lo que conseguimos con un trasplante de páncreas. Evidentemente, el número de pacientes que se pueden beneficiar del mismo es claramente inferior que con el sistema de páncreas artificial, pero veis que datos de nuestro hospital podemos ver como pretrasplante el paciente tenía una hemoglobina de 8 y post-trasplante se queda con una hemoglobina de 5, 5 y pico, y no a un seguimiento de 3 meses, sino a un seguimiento de 5 años.
Por lo tanto, el paciente con diabetes tipo 1 sometido a un trasplante de páncreas mejora su control metabólico, se queda sin necesidad de insulina, mejora o retrasa o por lo menos para las complicaciones crónicas, mejora el riesgo vascular, mejora la calidad de vida, mejora su pronóstico, mejora la supervivencia, con lo cual yo creo que hoy en día no debería haber dudas de que el paciente con diabetes tipo 1 y enfermedad renal terminal debería al menos ser evaluado para hacer un trasplante renopáncreas. Y uno se podía plantear, y saliendo un poco del título de la mesa que pone tipo 1, pero me permitirán a los moderadores que me salga un poco, si solo es para los pacientes con diabetes tipo 1. De hecho, si miramos los Standard of Care del 2024 y miramos donde habla de terapias de reemplazo de célula beta, solo pone tipo 1 y aquí arriba, ¿no? Pero esto es así, solo en tipo 1. Y si uno se va en otros contextos, por ejemplo en Estados Unidos, 1 de cada 4 receptores de un trasplante de páncreas son pacientes con diabetes tipo 2, y si nos vamos a otros contextos como China o India, más del 50% son pacientes con diabetes tipo 2. Este estudio me gusta mucho porque refleja un poco las dificultades que un endocrino se puede encontrar a la hora de evaluar un paciente para ser sometido a un trasplante de páncreas, porque es un paciente que ha debutado hace 40 años, no conocemos cuándo ha debutado, ni la forma de debut, a veces el paciente ni se acuerda. Evidentemente, los anti-GAT se han negativizado ya después de 30 años y el péptido-C, que utilizamos como santo grial para determinar si un paciente tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, realmente está artefactuado porque es de clearance renal, con lo cual aumenta mucho con el estado de insuficiencia renal. Con lo cual, estos autores dividieron a los pacientes en tipo 1 o tipo 2 en función de la edad del diagnóstico, el inmediato necesidad de uso de insulina desde el diagnóstico, el péptido-C basal, la historia familiar de diabetes de primer grado y la presencia de autoanticuerpos. Uno se podía preguntar si en Estados Unidos solo hay tipo 1 y tipo 2 y no tienen monogénicas, pero no, esto es harina de otro costal. Pero bueno, dividiendo los pacientes así, vieron que la supervivencia de los mismos en función de si tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 no es diferente. Y si miramos outcomes metabólicos, tanto glucemia basal en ayunas como hemoglobina glicada son muy comparables entre tipo 1 y tipo 2. Y si miramos datos más recientes, cohortes más cercanas, quizá británicos, vemos que el resultado es el mismo, supervivencia tanto de paciente como de injerto similar entre pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes con diabetes tipo 2. Yendo a cosas post-trasplante, lo primero es cómo hacemos el seguimiento de la función de este injerto, ¿no? Hasta hace unos añitos teníamos unos criterios de pérdida del injerto que eran como un todo o nada, ¿no? Si te morías, si te tenían que quitar el injerto que te habían puesto, si volvías a lista de espera o si necesitabas una insulina mayor de 0,5 kilo por unidad día, pues te decían que habías perdido el injerto, ¿no? Hoy en día estos criterios se han superado por estos criterios de Eagle del 2018, en el cuales catalogan un poquito mejor a la función de este injerto, por lo menos hay más grises, de forma que en función de la hemoglobina glicada, de los episodios de hipoglucemia grave que tengan, de los requerimientos de insulina y del péptido-C, catalogan al paciente como de óptimo este injerto, bueno, marginal o directamente fallo, ¿no? Y os podéis preguntar si no hay nada como monitorización continua de glucosa, nos ha hablado el doctor Herrero de esto, y realmente hay poca cosa. Estos autores que hicieron este consenso de Eagles publicaron hace unos años este Eagles 2.0 que aún no está validado, utilizando los datos de monitorización de 55 pacientes que se sometían a un trasplante de islotes, ¿no? Y mirando sus datos de tiempo en rango y de tiempo de bajo en rango, dijeron, pues bueno, sacado un poco de la manga, dijeron, pues los objetivos de tiempo en rango tienen que ser superior al 70 o al 80% si la función del injerto es buena o óptima, y los tiempos debajo de rango, pues sobre todo por debajo de 54, tienen que ser por debajo de menos de 1 o directamente nada si el injerto funciona de forma óptima, ¿no? Y uno se puede plantear si estos criterios que sacaron para pacientes con trasplante de islotes son válidos para los pacientes con órgano sólido, ¿no? Y esto lo hicieron, publicado recientemente, aunque el estudio está hecho hace unos añitos, porque utilizaron el NIPRO2, que ya no está disponible comercialmente, y miraron diferentes grupos de pacientes según el tiempo post-trasplante, a 1 año, 5 años y más de 5 años. Y si miramos tiempo en rango, pues no hay duda, incluso tiempo en rango estrecho, pues los porcentajes son muy superiores, esto que decían del 80%, 90-95% en rango. Ahora bien, con los sensores que tenemos hoy en día, es en pacientes con una glucemia muy bien controlada, estos tiempos en hipoglucemia de menor a 54, que sea del 0%, fijaos aquí que estamos bastante lejos de conseguirlos, con lo cual creo que falta un poco más de evidencia al respecto. ¿Y cómo podemos detectar precozmente que este injerto está funcionando mal, ¿no? Uno diría con la glucemia, ¿no? Pero es verdad que si con la glucemia en ayunas o la hemoglobina realmente llegamos un poco tarde, porque realmente la noxa a este páncreas pues ya ha hecho suficiente como para mermar, digamos, la célula de beta que le hemos trasplantado a este paciente, ¿no?
El gold estándar es la biopsia del injerto pancreático con sus hándicaps, y a este respecto ha salido un nuevo consenso publicado muy recientemente, donde se habla un poquito más de la anatomía patológica cuando hacemos biopsia, de alguna cosa adicional del seguimiento de la función endocrina, ¿no? Y uno podría decir, ¿podemos utilizar algún tipo de biomarcador para detectar quién está fallando este injerto o quién no? Bueno, podemos utilizar la amilasa lipasa utilizada clásicamente, pero evidentemente al paciente que le sometemos a un trasplante de páncreas no le quitamos su páncreas nativo, con lo cual tiene derecho su páncreas a generar también lipasa, con lo cual hay muy poca especificidad. Podemos utilizar alguna cosa más específica, como anticuerpos del donante específicos de nodo, que sí que tienen un valor predictivo positivo para determinar quién tiene un rechazo subclínico y quién va a perder el injerto. Y a este respecto, nuestro grupo de investigación ha investigado también el papel del DNA libre del donante. Este DNA libre se había utilizado para otros injertos de órgano sólido, por ejemplo riñón, por ejemplo hígado, pero en trasplante había poca evidencia. Y si bien a 45 días del trasplante no hay mucha diferencia en el DNA libre, fijaos que a más de 45 días del trasplante, las diferencias son muy notables entre los que no tienen rechazo y tienen rechazo, de forma que la precisión diagnóstica era mucho mayor que con marcadores clásicos como la lipasa o la amilasa. Y otra cosa que quería comentar finalmente es el riesgo vascular de estos pacientes, ¿no? Porque no sé si veis muchos, pero realmente parece que cuando uno trasplanta a un paciente, el paciente se cura y nadie le toca, ¿no? Y realmente, si uno mira las causas de mortalidad en este estudio que os he mostrado de grupos españoles que trasplantan a estos pacientes, fijaos que la causa de mortalidad cardiovascular es la segunda después de la infecciosa, en algunos entornos es ya la primera causa, y si miramos los eventos cardiovasculares que tienen estos pacientes, datos extraídos de nuestro grupo con un seguimiento un poquito mayor a 10 años, fijaos que a 10 años, 11 años, el 20% va a tener un evento cardiovascular, 50-50 entre eventos coronarios y eventos vasculares periféricos. Y uno se puede preguntar si esto que vemos en el día a día realmente nos lo creemos en el paciente que trasplantamos o no. Y eso también sacado de los datos españoles, fijaos que pacientes, ya digo, con insuficiencia renal terminal, todos ellos con retinopatía avanzada, el uso de estatinas que tiene este paciente al inicio del trasplante es del 50%. ¿Vale? Y si me preguntáis a seguimiento cuántos tienen estatinas, el 50%, con lo cual el predictor más potente de que te traten con estatinas es tomarla al inicio, porque nadie te va a cambiar el tratamiento posteriormente. Por último, ¿tenemos algún dato que nos permita identificar qué paciente va a sufrir de más eventos cardiovasculares? Pues nuestro grupo estuvo interesado en mirar si la neuropatía tenía algún tipo de implicación, mirado por umbrales de percepción vibratorios con biotensiómetro, y evidenciamos que aquellos que basalmente les trasplantábamos y tenían una alteración de la percepción vibratoria tenían el doble de posibilidades de tener un evento cardiovascular mayor, y no solo eso, sino que a 6 meses se podía reclasificar este riesgo, de forma que aquellos que normalizaban estos umbrales de percepción tenían una incidencia de eventos igual que aquellos que tenían basalmente los umbrales normales, y los que persistían alterados tenían hasta el 3 veces más de riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores. Yendo ya no sé si os he convencido de esto que os voy a decir o no, yo espero que sí. En la actualidad y en centros especializados el trasplante de páncreas presenta unos excelentes resultados, tanto a nivel de supervivencia de injerto como de receptor. Creo yo que en pacientes con diabetes tipo 1, enfermedad renal terminal, este procedimiento está o debería estar como uno de los tratamientos que mejoran el pronóstico de estos individuos, aunque tenemos ya datos que respaldan su utilidad en otro tipo de diabetes, y que el endocrino tenía que tener un papel quizá más protagonista, tanto en la selección de los pacientes como en el seguimiento de estos individuos. Y a colación de nuestro papel como endocrinólogo, yo creo que tenemos aún muchas preguntas por resolver, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento o el manejo cardiovascular de estos pacientes? ¿Qué le fijamos? ¿Cómo fijamos los objetivos con monitorización continua si escolarizamos? En aquellos que tienen una pérdida parcial del injerto, ¿cómo guiamos el tratamiento? Todos con insulina. ¿Se pueden beneficiar de algún tratamiento con un potencial beneficio más allá de su efecto hipoglucemiante? ¿Qué papel jugarán los sistemas híbridos en todos ellos? ¿Nos quitarán pacientes? No. Bueno, ahí dejo las preguntas que no tienen respuesta. Finalmente quería agradecer a nuestro grupo multidisciplinar de trasplante de páncreas del Hospital Clínic, el doctor Ventura, nefrólogo, la doctora Ferrer, cirujana a la cabeza, y especialmente al doctor Smatches, que ha sido mi mentor y que me enseña día a día cómo a trabajar con nuestros pacientes, y sobre todo, no sé si se cabreará conmigo, este año se jubila, me parecía de recibo
pues ponerle en el sitio que tiene, que es uno de los pioneros en este país en el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias por la atención. Bueno, ahora nos toca a nosotros agradecerte a ti la ponencia y los espectaculares datos que nos has presentado, y pasamos con la siguiente ponente. Pasamos a la última ponencia, que se titula Nueva y futura terapia inmunomoduladora en la diabetes mellitus tipo 1. La ponente es Marta Vives. Marta Vives es licenciada en Biología y doctora en Medicina y Cirugía. Es jefa de la Unidad de Inmunología de la Diabetes del Instituto de Investigación de Germán Trias y es profesora de Inmunología en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Barcelona. Es además directora científica de una spin-off, AG Therapeutics, dedicada al desarrollo de inmunoterapias para enfermedades autoinmunes. Marta, tenemos 20 minutos por delante. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, y en los próximos minutos vamos a dar un repaso a lo que hay de nuevo y lo que está por venir en cuanto a inmunoterapias para la diabetes tipo 1. Esta es mi diapositiva de conflicto de intereses. Y bien, como sabéis todos, las enfermedades autoinmunitarias son un problema de salud pública muy importante. Tenemos en estos momentos más de 80 enfermedades descritas, con un 10% de la población afectada, y el problema es que la incidencia va en aumento y no sabemos la etiología exacta de esta enfermedad. Sí que sabemos que hay unos factores genéticos que están bien caracterizados, unos factores ambientales y unos factores estocásticos, que es el repertorio linfocitario que tiene cada uno. Pero este interrogante que está ahí en amarillo es lo que no sabemos que desencadena la enfermedad. Según el órgano diana, tendremos una enfermedad u otra de estas 80, 100 descritas, y en el caso de la diabetes tipo 1, como ya sabéis, pues la célula diana es la célula beta, y la falta de producción de insulina por parte de estas células es la causa de la enfermedad metabólica y crónica de la que estamos hablando en estos momentos. Bien, sabemos, en los últimos años se ha ganado muchísimo en conocimiento, sabemos que es una enfermedad mediada por linfocitos T, que son los linfocitos T CD8 los que destruyen directamente las células beta. Como veis en esta imagen de la izquierda, en rojo vemos la insulina, en verde los linfocitos T que están rodeando, infiltrando y destruyendo las células beta. Esta imagen corresponde a una paciente justo en el momento del debut, del diagnóstico clínico de la enfermedad, pero en el mismo páncreas, en otras zonas, vemos la imagen de la derecha, es decir, estos intentos de regeneración, estos pseudoislotes que aparecen a partir de los ductos, junto con otras estrategias de regeneración y junto con unas células beta que están silentes, que es la masa de células beta remanente que ha quedado en estos pacientes. Y esto no solo en el momento del diagnóstico, sino a lo largo de toda la enfermedad. Hay estos intentos de regeneración, que es como añadir gasolina al fuego, porque la autoinmunidad sigue viva, sigue crónica, y es la que se va a encargar de ir destruyendo estas células a medida que aparezcan. También se ha caracterizado muy bien todas estas fases de la diabetes tipo 1 en estadios. Sabemos que empieza años antes del diagnóstico y, como explicaba ayer muy bien el profesor Colin Dayan en su charla, tenemos un estadio 0, un estadio 1 o 2, que es cuando aparecen los autoanticuerpos, y en el 2 también una función beta tocada. Y ya sería el estadio 3, que es el de después del diagnóstico. Dentro del estadio 3 también hay que remarcar que hay oscilaciones, no solo metabólicas, sino también autoinmunitarias, empezando por la etapa de la luna de miel, que son muy interesantes a nivel de inmunorregulación. Bien, pues todo este conocimiento, toda esta caracterización de los fenómenos autoinmunitarios que van contra el islote, tanto a nivel de células, moléculas, citoquinas, se han caracterizado muy bien en los últimos años, y por tanto es lógico pensar que habrá muchísimas estrategias inmunomoduladoras yendo a tocar o a bloquear todas estas vías que están activadas de forma errónea en la diabetes tipo 1. Y el objetivo de los inmunólogos en esta enfermedad es detener de manera definitiva y de manera segura este ataque autoinmunitario utilizando inmunoterapia. La inmunoterapia, ya sabéis que es un tratamiento para el sistema inmunitario, para inducir, para aumentar o para suprimir una respuesta inmunitaria. Por tanto, no estamos tratando la enfermedad, no estamos tratando la diabetes tipo 1, sino que estamos tratando el sistema inmunitario para que combata la enfermedad.
Y esto se está haciendo desde hace siglos con las vacunas. Se está haciendo también con la alergia, con los tratamientos inmunosupresores en los trasplantes, con la inmunoterapia del cáncer, con un gran desarrollo en los últimos años. Y ahora pues, le toca el turno a la autoinmunidad, que lo hemos puesto aquí en verde, que es el color de la esperanza, y esperamos ver en los próximos años grandes avances en este sentido. En el caso de la diabetes tipo 1, pues esto va en paralelo con el conocimiento de la enfermedad. Fijaros que se aplica las primeras inmunoterapias en los años 80 con inmunosupresores, con la ciclosporina A, después de confirmar que estamos con una enfermedad inmunomediada. A partir de aquí, a nivel tanto experimental como a nivel de ensayos clínicos, se van desarrollando terapias cada vez más específicas, más seguras, como es el caso de aparición de los anticuerpos, de los biológicos contra CD3, CD20, etcétera. Las terapias celulares con reguladoras, mesenquimales, dendríticas, tolerogénicas, etcétera, las terapias antígeno específicas con péptidos y con otras estrategias, y ya más recientemente pues, oímos hablar de terapias combinadas, nanoterapias, trasplante de microbiota, células CAR-T, y ya en el 2020 pues, se aprueba, después de un siglo, otro fármaco para la diabetes tipo 1, que es el teplizumab. O sea que todo esto va avanzando a medida que vamos conociendo más datos sobre la etiología de esta enfermedad. También hace unos años éramos incapaces de predecir qué personas iban a desarrollar una diabetes tipo 1. Ahora, gracias a los algoritmos que tienen en cuenta los anticuerpos y los factores genéticos, podemos decir qué personas con una fiabilidad elevada en los próximos años van a desarrollar esta enfermedad. Por tanto, se abre la puerta al screening, ¿no?, de la población o de los familiares de primer grado, y este screening va a tener ventajas claras en un diagnóstico temprano, va a reducir el riesgo de diabetes cetoacidosis diabética, y vamos a tener candidatos a los ensayos de prevención. La curación, pues como siempre, prevenir es más fácil que curar, la curación va a ser más compleja y en este momento no tenemos manera de curar la diabetes tipo 1 con inmunoterapia, tampoco estamos en una fase de prevención, estamos en una fase con los nuevos fármacos de alterar la historia natural de esta enfermedad. ¿Qué tenemos en estos momentos encima de la mesa? Pues tenemos muchos ensayos clínicos que han finalizado, estamos en espera de datos, pero sobre todo en el estadio 2, en la prevención, hemos oído hablar todos de teplizumab, que es el único fármaco que ha demostrado ser capaz de retrasar 2 años de promedio el inicio clínico de la enfermedad. Cuando este fármaco se utiliza en un estadio 3, o después del debut, lo que vemos es un freno en la caída del C-péptido, es decir, estamos inmunointerviniendo para que la destrucción de las células beta sea más lenta, aunque no haya unos datos, unos resultados a nivel clínicos muy significativos. ¿Cómo funciona este fármaco? Pues este fármaco es un anticuerpo humanizado contra la molécula de CD3 y la molécula CD3 está en todos los linfocitos T, acompañando al receptor antígeno específico de estas células, y lo que nos va a hacer es este bloqueo de una molécula que está en todos los linfocitos T. Por tanto, estamos ante un tratamiento sistémico que afectará a los linfocitos T, y dentro de estos están los linfocitos T autorreactivos, que son los que interesa bloquear, que son los responsables de la destrucción de la célula beta. Al bloquear esta molécula, la presentación antigénica que se hace en la autorreactividad no va a ser completa, y al no ser completa hablaremos de una presentación antigénica tolerogénica, con lo cual este linfocito T bloqueado se va a volver anérgico, exhausto o regulador, junto con una producción de citocinas antiinflamatorias, y esto es lo que va a hacer que la destrucción sea más lenta. Por tanto, el mecanismo de acción también ha sido identificado y, como comentaba ayer también el profesor Dayan, estamos frente a un fármaco que nos hace retrasar el debut de la enfermedad, pero en cuanto a curación llegamos un poco tarde, porque ya la reserva de células beta ha sido muy destruida. Pero bueno, ¿qué tenemos en estos momentos, aparte de este fármaco en el que se va a seguir trabajando? Pues tenemos muchísimos fármacos nuevos que están o bien ya autorizados en cuanto a enfermedades autoinmunes, no solo diabetes tipo 1, que los tenemos. También tenemos muchos fármacos en fase de ensayo clínico y muchos en fase experimental. Y esto es el panorama que hay para todas las enfermedades autoinmunitarias mediadas por linfocitos T.
En cuanto a los ensayos clínicos terapéuticos para intentar revertir la enfermedad, pues todavía no hay resultados de todos estos ensayos clínicos. A mí me gustaría destacar, y luego aquí con estos asteriscos rojos, las terapias antígeno específicas, porque van a ser más dirigidas al problema y en lugar de afectar a todos los linfocitos T o las células en general, van a ir directas a los que son autorreactivos y, por tanto, va a ser una medicina de precisión. Dentro de estas estrategias antígeno específicas para las enfermedades autoinmunes hay muchísimas, algunas basadas en nanopartículas, algunas en proteínas recombinantes, serán autoantígenos, otras con estrategias con DNA, otras basadas en eritrocitos. Hay muchísimas estrategias, aquí solo hay unas cuantas, y destacar solo el mecanismo de acción de las nanopartículas de Head Therapeutics, que es una spin-off que sale de nuestro laboratorio en el año 2017 y se basa en la utilización de unas nanopartículas tipo liposoma que lo que hacen es inducir una tolerancia antígeno específica. Son muy simples, son nanopartículas lipídicas con ingredientes que todos tenemos en nuestro organismo, fosfatidilserina, colesterol, etcétera, que va a dar una señal de tolerancia, que es la fosfatidilserina, es la molécula que tienen las células apoptóticas en la membrana y inducen tolerancia a lo propio. Esto es un mecanismo fisiológico descrito desde hace muchos años y que funciona. Por tanto, imitamos a la naturaleza, imitamos a este proceso tolerogénico mediante estas nanopartículas que en su interior tienen péptidos de insulina. Por tanto, van a ser antígeno específicas. Si las diseñamos para otra enfermedad autoinmunitaria, pondremos otros péptidos que sean los autoantígenos de esa enfermedad. Pero en el caso de la diabetes tipo 1, vemos claramente que cuando estas partículas son inyectadas a un ratón, inmediatamente son capturadas por las células fagocíticas, migran a los ganglios regionales pancreáticos y al páncreas para hacer su función. En el caso de humanos, que sería la imagen grande que veis en el centro de la pantalla, vemos que los macrófagos y las células dendríticas de pacientes con diabetes tipo 1 capturan in vitro estas nanopartículas en cuestión de minutos y cambian inmediatamente su fenotipo y su funcionalidad hacia una célula presentadora tolerogénica, lo que nos indica que va a ejercer este efecto de bloqueo de las células T autorreactivas. El mecanismo de acción también ha sido identificado, en este caso de las nanopartículas de Head Therapeutics, y funciona como las otras estrategias antígeno específicas, induciendo células T reguladoras, induciendo otro tipo de células T implicadas en la inmunorregulación, todo ello con citocinas antiinflamatorias que lo que van a hacer es frenar, detener esta autoinmunidad y además con una inducción de memoria que es interesante, es muy importante para tener un efecto a largo plazo. Son específicas y con inducción de memoria. Y bien, pues este sería un poco una pincelada. Esta es la pipeline que tenemos en este momento en cuanto al desarrollo de estas nanopartículas para diferentes enfermedades autoinmunitarias. Y un poco pues el mensaje, en 20 minutos o 10 minutos es muy difícil resumir todo lo que hay ahora, pero el mensaje sería que estamos entrando en una nueva era de inmunointervención para la diabetes tipo 1 y otras enfermedades autoinmunitarias, porque ya somos capaces de inmunointervenir, somos capaces de detectar un diagnóstico o de predecir el desarrollo de la enfermedad, de detectar esas personas que van hacia la enfermedad, porque ya ha empezado el proceso de destrucción de células beta y, por tanto, ya tenemos candidatos a ensayos de prevención. Para la cura, pues va a ser más difícil y esto es debido, en primer lugar, a que no sabemos el desencadenante exacto de la enfermedad. Esto dificulta mucho el desarrollo de estrategias inmunomoduladoras. Además, los pacientes con diabetes tipo 1 son muy heterogéneos, no solo entre ellos, los famosos endotipos, los diferentes pacientes en función de la edad de diagnóstico, etcétera, y otros factores, pero también son heterogéneos en cuanto a la progresión de la enfermedad. La enfermedad no es lineal, sino que va oscilando. Por tanto, agrupar a los pacientes en los ensayos clínicos teniendo en cuenta esta heterogeneidad y buscando el mejor momento para intervenir es muy importante. Y de esto, pues, la etapa de la luna de miel nos ofrece muchos datos de cómo sería una remisión espontánea y qué biomarcadores nos puede dar esta etapa. También las células beta pues, tienen muchas subpoblaciones, son muy heterogéneas y esto tampoco facilita el diseño de inmunoterapias. Por tanto, ¿qué nos espera en el futuro? Y esto también es una opinión personal. Y
Para la cura de la diabetes habrá que hacer terapias combinadas. La inmunoterapia no va a ser un milagro porque puede frenar la autoinmunidad, puede detenerla, pero las células beta hay que restaurarlas y por esto creemos que tendremos que ir de la mano o habrá que combinar medicina regenerativa, preferentemente con estrategias autólogas para evitar tener que utilizar inmunosupresores y la inmunoterapia que frene la autoinmunidad y probablemente combinado con otros fármacos o otras estrategias que están ahora en desarrollo. Y bien, esta es una pincelada muy breve de cómo está el panorama y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Aunque estamos en el límite del tiempo, vamos a dar unos minutos de preguntas a la audiencia. Tenemos allí varias preguntas ya, en primer lugar allí. Bueno, muchas gracias a los tres por la ponencia, han sido la verdad que muy interesantes. Mi pregunta iba para la doctora Vive y era en base a las nanopartículas y a la proyección de futuro que tiene. La idea es que cada nanopartícula tiene un antígeno específico para el que se quiere desarrollar tolerancia. En el caso de la diabetes tipo 1, como sabemos, hay varios autoanticuerpos contra distintos antígenos. Ese tipo de nanopartículas ¿se incluirían los tres antígenos principales, tanto GAD, insulina como IA2, o dependería de la autoinmunidad que tuviera cada paciente? Estamos en la fase preclínica y hemos desarrollado nanopartículas. Cada nanopartícula encapsula un péptido diferente. Es decir, tenemos nanopartículas con insulina, con GAD, con otros autoantígenos que la idea es después combinarlas entre ellas para inmunoterapia, como ya se ha probado en modelos preclínicos, en modelos murinos y en células de pacientes. Esa es la idea, porque como muy bien dices, aunque parece que a nivel del sistema inmunitario la insulina tiene un papel importantísimo como autoantígeno, hay otros también. Gracias. Otra pregunta aquí, por favor. Bueno, empiezo. Muchas gracias. Gracias a los ponentes, enhorabuena. Y la pregunta era para Tony Amor, porque cuando yo trabajo en Guadalajara, los trasplantes los mandamos al 12 de octubre y es una pregunta puramente clínica, y mi principal limitación es la obesidad que muchas veces presentan los pacientes con diabetes tipo 1 y que los cirujanos dicen que o pierden peso o no hacen el trasplante. Entonces si os habéis encontrado vosotros con esta situación y qué es lo que hacéis antes del trasplante. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, una pregunta muy relevante porque tus cirujanos y los nuestros piensan lo mismo, si tienen obesidad tampoco los trasplantan, o sea que veo que van en la línea. Sí, básicamente lo hacen desde el nivel técnicamente hacer el trasplante es muy complejo y el paciente con obesidad lo es aún más, y luego los pacientes con obesidad tienen peores tasas, digamos, de función del injerto, más complicaciones infecciosas, etcétera, etcétera. Con lo cual, y todos los consensos dicen que a partir de un IMC más de 30 no se recomienda hacer el trasplante de páncreas, con lo cual siguen las recomendaciones que por otra parte ellos mismos han hecho, pero bueno. Pero es verdad que las complicaciones son más altas en los pacientes con obesidad. Entonces nos encontramos ahí que el trabajo es difícil, porque son pacientes que aún no portarse bien de la diabetes tienen obesidad, ¿no? Que de hecho tienen una glicadas a veces de 9 o así y aún así tienen obesidad con lo que están orinando de glucosa, ¿no? Con lo cual es complicado porque de hecho la mayoría de estos pacientes tienen insuficiencia renal terminal y con lo cual muchos de los fármacos que podríamos darle no se pueden dar. Y a pesar de que hay algunos centros de hemodiálisis que están dando fármacos análogos de GLP-1 en estos pacientes, sin ningún tipo saliendo de la ficha técnica, pero es complicado y realmente hacemos un abordaje nutricional intentando ver si pueden perder peso. Es verdad que hay pocos estudios que hayan mostrado, porque yo no creo que sea un problema tanto de peso, sino un problema de cómo se distribuye la grasa, y en este respecto no hay ningún estudio que haya mirado distribución de grasa en pacientes con trasplante de páncreas y sus resultados posteriores, un trabajo que se va a realizar, pero sí, realmente es muy complejo abordar este paciente y ya digo que las terapias que tenemos son las mismas que tenéis en Guadalajara, que es
intervención dietética, ejercicio y poquita cosa más, porque los fármacos tampoco los podemos poner. ¿Y balón gástrico o algún tipo de cirugía bariátrica previa al trasplante lo habéis probado? No, porque realmente en nuestra casuística, pacientes que tengan un IMC mayor a 35, si somos papistas, o mayor de 40, depende cómo querías cortar, en pacientes con diabetes tipo 1, realmente son muy escasos, con lo cual plantearte una cirugía bariátrica en un paciente con un IMC de 32 realmente yo no lo haría, y ya digo que mayor a 35, cogiendo los criterios así un poco con pinzas, la verdad es que no tenemos casi ninguno, con lo cual no los hemos planteado, ¿verdad? Con lo cual, y no hay ninguna experiencia, digamos, a nivel mundial que yo sepa, pero Muchas gracias. Difícil abordaje, sí. Por ahí tenemos otra pregunta. Bueno, enhorabuena a la mesa. Me ha parecido una mesa impresionante, la verdad, de gran nivel. Y mi pregunta es para Pau. Bueno, yo soy Javier Ampudia, soy endocrinólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Mi pregunta es, ¿os habéis planteado o has revisado algo al respecto? Porque evidentemente todos los sistemas de ayuda a la decisión me parecen muy buenos, sobre todo para reducir la carga de decisión que tienen los pacientes en su día a día, ¿no? Y seguramente, como tú muy bien decías, aquellos que siguen las recomendaciones de los sistemas de ayuda a decisión son los que más mejoran. Mi pregunta es, ¿os habéis planteado o alguien se ha planteado el hecho de que estos sistemas, quizá en el futuro, porque está claro que va a haber una extensión de estos sistemas en el futuro, si esto puede tener un impacto negativo en el caso de que, por ejemplo, un sistema falle un móvil, es decir, la capacidad que tiene la autonomía del paciente para resolver una situación complicada? Es decir, mi pregunta es, primero, si os habéis planteado eso, y segundo, ¿cómo tendríamos que reenfocar la educación terapéutica de estos pacientes que utilizan este tipo de sistemas? Porque es el mundo que nos viene, entonces es importante saber qué habéis pensado o qué se piensa al respecto. Sí, no, es muy buena pregunta y sí, es un tema que nos hemos planteado numerosas veces, que nos volvamos dependientes de estas tecnologías, pero esto nos pasa no solo en diabetes, nos pasa ahora sin un ordenador, no podemos hacer nada. Pero sí estoy de acuerdo que es importante mirar que aparte de utilizar esos sistemas, el paciente sea capaz de automanejarse sin tener que depender al 100% de estos sistemas, porque sí, estoy de acuerdo que luego hay un riesgo el día que te falla la conexión a internet o que te pierdes el móvil, pues te encuentras completamente desnudo. Pues sí, balancear un poco la educación con el sistema de soporte. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la mesa tan magnífica en diabetes tipo 1 en la frontera del conocimiento, tanto en tecnologías como en páncreas, como en inmunología. Le quería preguntar al doctor Antonio Amor sobre su serie de trasplante de riñón-páncreas. Yo soy del Hospital Regional de Málaga, que somos también un núcleo de trasplante de riñón-páncreas. Y quería hacerle 3 preguntas. Una, si habéis correlacionado la hemoglobina pretrasplante glicosilada con la morbimortalidad postquirúrgica y la tasa de rechazo postquirúrgica. La segunda pregunta, he llegado justo al límite que acabas de empezar. ¿Qué porcentaje de trasplante de riñón-páncreas lo tenéis en fase ya de diálisis? Es decir, la indicación básica debe ser en prediálisis. ¿Qué porcentaje tenéis ya en diálisis? Y la tercera, ¿qué porcentaje de personas con diabetes monogénicas tenéis en vuestra serie de trasplantes? Y Antonio, felicidades, me ha encantado la felicitación que le has hecho al doctor, el reconocimiento, perdón, al doctor Smatches, que ha sido para nosotros nuestra guía para todos los que nos hemos incorporado a los equipos de trasplantes con nefrología, que no ha sido nada fácil. Así que gracias. Me uno a los reconocimientos al doctor Smatches. Con respecto a la primera pregunta, si hemos correlacionado niveles de hemoglobina con pretrasplante con outcomes, la verdad es que, como sabrás, la hemoglobina en el paciente con enfermedad renal terminal, en diálisis, con EPO, la verdad es que la hemoglobina es bastante poco representativa quizá del estado glucémico del paciente, con lo cual, aunque algún análisis hemos hecho, la verdad es que nos ha salido y tiene su justificación, yo creo, porque la hemoglobina en este contexto quizá no es representativa del estado glicémico que tenga el paciente con todos estos condicionantes.
y así en la literatura tampoco hay ninguna cosa así con hemoglobina pre y outcomes posteriores que yo sepa. Respecto a la segunda, de si la segunda era... El porcentaje de trasplante de riñón páncreas en situación de prediálisis, que es el gol estándar. Sí, de hecho, analizando no lo he puesto porque no tenía tiempo, analizando la base de datos estadounidense hemos visto que los pacientes que trasplantan en prediálisis, porque para entrar en lista de espera con un filtrado menor a 20 ya puedes entrar, y con menor a 20 habitualmente no estás en diálisis, y analizando la base de datos de Estados Unidos pudimos ver que los pacientes que se trasplantaban en prediálisis tenían una supervivencia del paciente mayor y una supervivencia del injerto renal, no tanto así del injerto pancreático mayor, con lo cual el mensaje a llevarse a casa es que a partir de un filtrado de menos de 30, menos de 25 ya puedes remitirlos a centros trasplantadores para que lo vean siguiendo, para que cuando esté menos de 20 los pongan en lista de espera. Porque los resultados con respecto, por lo menos, supervivencia del paciente, supervivencia del injerto renal, van a ser mejores. Con respecto a nuestra serie, realmente, como desde nefrología sobre todo han hecho un esfuerzo para explicar a la gente que en pretrasplante es mejor, la verdad es que en los últimos años estamos viendo una tendencia que cada vez vemos más pacientes en prediálisis y que nos envían antes de una situación de insuficiencia renal incluso terminal de grado 5, ¿vale? Con lo cual, aunque el porcentaje mayor aún es en diálisis, los últimos datos, si mal no recuerdo, eran 30 en prediálisis, 70 en diálisis, yo creo que mi esperanza es que esto vaya aumentando. Y con respecto a las diabetes monogénicas, en nuestro caso, y si me corrija el doctor Smaches, que lo sabe mejor que yo, creo que en nuestra casuística no tenemos ninguno. Y en el estudio que os he mostrado de datos de todos los centros, o de 8 de los 12 centros trasplantadores en España, de hecho, solo había un paciente con una diabetes catalogada como monogénica. Y realmente también podrían entrar en el programa de trasplante de páncreas algunos subtipos seguro de diabetes monogénicas con enfermedad renal terminal. No vería ninguna contraindicación tampoco para poder entrar y beneficiarse a este respecto. Pero la verdad que la casuística tanto en España como a nivel mundial es bastante escasa. Gracias. Voy a hacerle una pregunta, Pau. Mira, todos los sistemas de ayuda a la decisión se basan en datos extraídos de una serie de bases de datos en las cuales los pacientes suben voluntariamente todos sus glucometrías, insulina, etcétera, y luego en algo que llaman granja de datos, que no sé muy bien lo que es. Pero bueno, ahí hay un pool de pacientes muy grande. ¿Eso cómo se personaliza cuando después un paciente lo quiere utilizar? ¿El machine learning es individual de cada paciente una vez que se le ha colocado el sistema o cómo es eso? Esto es un punto muy importante. O sea, actualmente, y es principalmente por temas regulatorios, los modelos que están en el mercado de Machine Learning son estáticos. O sea, se han entrenado con una población fija y puedes decir que son individualizados porque las entradas de los modelos son los datos individuales. Pero el modelo en sí es un modelo poblacional, no es de ese paciente en particular. ¿Tú no puedes decir, este es un modelo para personas jóvenes de enorme peso? Bueno, podías hacer por distintas cohortes, o sea, podías hacer un modelo para ese grupo de pacientes, eso es posible, pero lo que es importante a nivel regulatorio es que sea estático. El problema es cuando un modelo va evolucionando y va cambiando con nuevos datos, garantizar la seguridad, lo que he comentado, la seguridad es aún más difícil. Seguramente llegaremos, o sea, y así estamos empezando, que el modelo vaya aprendiendo con nuevos datos que va recogiendo del paciente individual. Esto es el futuro, estoy seguro, pero de momento estamos aquí con modelo poblacional. Bueno, muchas gracias a todos. Espectaculares. La mesa yo creo que se nos ha quedado corta. Habrá que tomar nota. Esto necesita un poco más de tiempo. Seguro que hay un montón de preguntas. Pero bueno, seguimos reflexionando sobre estos temas tan interesantes que habéis puesto todos encima de la mesa. Gracias. Gracias. Firma por aquí.